Animándote a que para una reforma en el pueblo de Dios se requiere el estudio, la predicación, la meditación, la lectura, la aplicación y la obediencia a la palabra de Dios. Si no hay esto, no hay reforma en la iglesia. Si quitamos la palabra de Dios del centro de la iglesia, del centro de la vida del creyente, lo que vamos a comenzar a hacer y a ver es adoración centrada en el hombre y no centrada en Dios. Si quitamos del centro de la iglesia y de la vida del creyente, es decir, de tu vida y de mi vida, la palabra de Dios, comenzamos entonces de cierta manera a empezar a decirle a Dios cómo es que yo le voy a adorar a Él, en vez de que Él me diga a mí cómo Él quiere ser adorado. Entonces de cierta manera tengo este gran reto de venir y regresar, a aprender qué es lo que la palabra de Dios nos informa en cuanto a Él y en cuanto a cómo es que le adoramos. Cuando el marco o la guía de la iglesia deja de ser la palabra de Dios, entonces surge una falsa y pecaminosa adoración hacia este Dios de gloria y de verdad. Cuando el marco se voltea hacia alguien más, cuando la guía de la iglesia es un humano, es un pastor, o como vamos a ver, los papas o los sacerdotes, y no la palabra de Dios, entonces vamos a comenzar a ver que la iglesia va a estar siendo dirigida por la opinión del hombre, por la tradición y no por la palabra del Señor. Así, ¿cómo la Iglesia Católica justificó la necesidad de las indulgencias? O cómo la Iglesia Católica, ¿por qué es que la Iglesia Católica pudo explicar que estas indulgencias eran necesarias? Lo hizo primeramente por un defectuoso entendimiento del arrepentimiento, que ellos llamaban la penitencia o las penitencias. Roma enseñaba que si usted pecaba después de haber sido bautizado, usted necesitaba hacer penitencia. Esta penitencia o arrepentimiento estaba compuesta de 3 partes. Número 1, para que usted tenga penitencia verdadera, decía Roma, y sigue diciendo, usted debía tener contrición de corazón o llorar. Número 2, debía haber una confesión auricular, por eso es que hay confesionarios en la Iglesia Católica. Y número 3, usted debía proveer satisfacción o usted debería reparar el pecado. Ahora, esto se lograba, esta satisfacción, que era este tercer elemento de las indulgencias, a través de buenas obras que usted podía hacer. El pecador, de acuerdo a los cánones y decretos del Concilio de Trento, que es el documento oficial de la Iglesia Católica, que salió después de la Reforma Protestante como una contrarreforma en respuesta a lo que hicieron los reformadores, dicen ellos que esta satisfacción usted la puede lograr mediante ayunos, mediante limosnas, mediante oraciones y otros ejercicios de vida espiritual. Ahora, esto usted lo podía obtener para los muertos por medio de la compra de estas indulgencias. Así, con la venta de las indulgencias, la Iglesia Católica explotó a los pobres, se enriqueció y terminó de construir o de reparar lo que hoy día conocemos como la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero, predicando una vez, dijo: sí, querido amigo, primero debes poseer el cielo y la salvación antes de que puedas hacer buenas obras. Las obras nunca merecen el cielo. El cielo es otorgado puramente por gracia. Otra vez Martín Lutero dijo: la doctrina engañosa de las obras ciega los ojos del cristiano, pervierte una comprensión correcta de la fe y lo fuerza a alejarse del camino de la verdad y la salvación. De ahí que Pablo le dijo a los Gálatas: ¿quién los ha ustedes engañado? ¿Quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha embrujado? ¿Qué fue lo que le dieron de beber a ustedes? Que se han olvidado del evangelio como yo se lo prediqué. En otra ocasión Lutero dijo: Dios ciertamente prometió su gracia a los humildes, a los que lloran, a los que se lamentan de su condición de pecado. Pero un hombre no puede ser completamente humillado hasta que se da cuenta de que su salvación está completamente más allá de sus propios poderes, consejos,
esfuerzos, voluntad y obras, y que depende absolutamente de la voluntad, el consejo, el placer y el trabajo de otro. Y ese otro es Dios. Piensa por un momento en Martín Lutero. Estaba viviendo su vida, una vida incesante de lucha contra el pecado que lo asediaba, un duro trato del cuerpo al cual él sometía sin descanso para calmar su angustia. El dilema mental en el que él estaba envuelto, pues aunque Dios decía amarlo, él sabía que su justicia era tan grande y tan perfecta que siendo él pecador, algún día lo condenaría para siempre. Y sin embargo, esta verdad, en vez de llevar a Martín a amarlo, lo invitó a incluso rechazarlo y hasta odiarlo. Todo esto rodeado por un absurdo sistema religioso que se tornaba descaradamente abusivo y despiadado. Imaginen ustedes, el Santo Padre, tal y como llaman ellos a su representante máximo, aquel hombre llamado en la vida real Giovanni di Lorenzo de Medici, que adoptó el nombre de León X, era un hombre cuya ética y espiritualidad es resumida en dos frases que los historiadores recogen. Tenme paciencia. Una de ellas dice: Quantum nobis nostri quea de Cristo fabula por fi, satis es omnibus seculus montum. Si hay alguno que interpreta lenguas aquí, puede aprovechar ahora. Escucha lo que esto significa. Desde tiempos inmemorables es sabido cuán provechosa nos resulta esta fábula de Jesucristo. Otra más. Escucha esta. Este es un duchado de virtud también. Poisideo si ha dato el papato. Ahí parecía italiano yo. Godiosemelo. En otras palabras, puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Pero si ustedes quieren tener una idea del libro de los Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, básicamente se compone de 3 secciones. La primera sección, los primeros 3 capítulos, Pablo habla allí de un diagnóstico. Es decir, ahí se ve cómo Dios diagnostica toda su creación y nos halla a todos culpables de pecado. Recuérdense que Pablo comienza hablando en el capítulo 1 de que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero que el Evangelio revela la justicia de Dios que Él nos ha dado en Cristo. Pero que entonces luego dice, los hombres se volvieron idólatras porque en lugar de dar honra a su Creador, han estado dando honra a las criaturas. Y esa idolatría los ha llevado a la inmoralidad. Entonces él dice, todos están condenados. Y allí cualquiera de los judíos leyendo pudiera aplaudir, decir, claro, Pablo, esos paganos todos están de idólatras. Y dice Pablo, no, un momento, en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a los demás, tú te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, de manera que todos estamos bajo pecado. Pero ahí cualquiera en la iglesia de Cristo podría decir, claro, Pablo, los impíos están mal, los judíos también, pero nosotros que estamos en Cristo, no, es que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos nosotros pecaron y nuestra justicia, citando a Isaías, son como trapo de inmundicia, o sea que nosotros estamos en pecado. Él hace ese diagnóstico que nos aplasta a todos y entonces a la luz de ese diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos entonces remediarlo? Entonces él describe el remedio de Dios, la justicia de Dios que es Cristo, que se manifiesta y se recibe a través de la fe.